Hola, hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos, camaradas, compatriotas? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este nuevo podcast. Mi nombre es Ludwig Hense, ya saben, en este espacio que tenemos después de la clase, en donde vamos a estar platicando cosas de interés para los que nos escuchan por primera vez. En este espacio nos quedamos después de la clase, que no podemos platicar de algunas cosas, de algunos temas porque ya se acabó la clase, todos se quieren salir al recreo. Y entonces pues ya salieron todos al recreo y los que se quieran quedar a platicar y a poder entender un poco mejor de lo que sucede en la actualidad, pues son todos muy bienvenidos, ¿no? Eso es a lo que nos dedicamos en este espacio, con un lenguaje mucho más abierto, mucho más franco, para poder entender mucho más fácil qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y bueno, es lo que hemos estado haciendo, tratando de explicar de la forma más sencilla. La vez pasada decíamos que lo explicábamos como si fuera para odontólogos. Le deberíamos de cambiar el nombre al podcast y deberíamos de llamarlo podcast para odontólogos o noticias internacionales para odontólogos, porque evidentemente sin menospreciar a todos nuestros amigos odontólogos, es la referencia de que muchas veces pues las personas que no estudian ciencias sociales o que no están familiarizados con algunos elementos de las ciencias sociales, es más complicado que puedan entender lo que sucede, ¿no? Y entonces nosotros explicamos desde el principio, invitamos al salón de postclase a todos los demás estudiantes de otras materias, de medicina, de ciencias, de comunicaciones, no sé, de todas las demás materias y carreras que no tengan mucho conocimiento acerca de ciencias sociales, y los invitamos a que estén acá. Les voy a explicar pues desde el principio, ¿no? Como odontólogos decíamos, la realidad internacional, ¿no? Voy a explicar las noticias, por los que luego me dicen, es que yo no sé nada y me ha tocado varias personas, ¿no? Y eso no es malo en absoluto, ¿no? Porque cada quien se especializa en su área, y entonces personas que son directores de empresa y que no tienen tiempo de leer las noticias o de entender las noticias, o igualmente profesores de otras materias o alumnos de otras carreras que pues quieren entender lo que pasa, pero pues que no se entiende tan fácil, ¿no? Entonces para eso estamos acá, para poder explicar la realidad internacional con un lenguaje muy sencillo, muy franco. Yo los invito a que nos pregunten ahí en el espacio de comentarios, en cualquiera de las plataformas en las que escuchen este podcast. Hay una plataforma o hay una forma de poder escribir comentarios para que hagan las preguntas pertinentes que ustedes consideren, hagan sugerencias, hagan críticas, hagan lo que requieran para que puedan entender un poco mejor, ¿no? Estamos abiertos a que puedan preguntar sobre algunos temas que suceden y podamos darles un espacio aquí para abordarlos y explicarlos mucho más sencillo, ¿no? Lo que queremos es aportarles este valor, que ustedes puedan contar con esta herramienta del podcast, y que pues de alguna manera podamos apalancar su conocimiento y sobre todo pues lo que dice el eslogan, que ya habíamos platicado, que no nada más es un eslogan, sino que realmente lo que queremos es entender lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, en este podcast vamos a platicar un poco algo que sucedió hace ya algunos años, pero que esta semana ha estado en los medios de comunicación, y es el golpe de estado que sucedió en Chile en 1973, ¿no? Este golpe de estado casualmente sucedió en la misma fecha, o sea, bueno, el mismo día y el mismo mes que sucedieron los atentados a las Torres Gemelas de Estados Unidos, ¿no? Con unos años de diferencia. El golpe de estado a Chile se dio en 1973 y los atentados a las Torres Gemelas fueron en el 2001. El mismo día, ¿no? El 11 de septiembre. Entonces, por eso es que, pues, desde que ocurrió en el 2001 los atentados en adelante, estas dos fechas se disputan un poco la atención en los medios de comunicación, ¿no? En el caso de Chile, como vamos a ver ahorita, bueno, como vamos a escuchar ahorita, porque pues es podcast, no pueden ver, pero vamos a entender cómo es que Estados Unidos provocó y financió y estuvo inmiscuido por medio de la CIA en este golpe de estado,
y bueno, ahí juega un papel de instigador, juega un papel un poco del malo, ¿no? De la película. Y en el caso, evidentemente, del 11 de septiembre, pues juega un papel o se prefigura un papel de víctima que le conviene más, ¿no? A nivel internacional, y por lo tanto pues se promueve mucho más en los medios de comunicación. Por ello, vamos ahorita a dedicar este podcast para explicar rápidamente qué pasó en Chile, porque bueno, vamos a hacer también algún programa al respecto del 11 de septiembre, pero ya está una primera parte, una primera clase acerca de lo que sucedió. Lo vinculamos con la clase que tenemos en el curso para entender lo que pasa en el mundo. Y ahí está en las redes, ¿no? Búsquenlo. Lo acabamos de promocionar nuevamente. Ahí búsquenlo en YouTube. Acuérdense que nada más tienen que escribir Escritor Internacional en YouTube o en Facebook y les aparece nuestro canal. Y ahí tenemos una clase específica de lo que sucede, lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001 con respecto a los atentados de Estados Unidos, ¿no? en las Torres Gemelas. Y ahí analizamos un poco pues quiénes fueron los actores, las invasiones posteriores que Estados Unidos pues encabezó. Y ahí lo explicamos con las herramientas de Escritor Internacional, ¿no? En un lenguaje un poco más serio. Es una clase como tal. Vemos la línea de tiempo, vemos el cuaderno nacional de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Utilizamos las herramientas de Escritor Internacional para explicar esta cuestión. Y ahí está, se los recomiendo. Les voy a poner el link, la liga de este video, se los voy a poner aquí ahorita en los comentarios de este podcast. Pero bueno, vamos a hablar entonces en este espacio del golpe de Estado en Chile. Bueno, nos va a empezar a explicar esta cuestión del golpe de Estado en Chile, ¿no? Hay que tener unos elementos previos, ya sabidos, ya entendidos. Ahí están en Escritor Internacional, busquen los videos. Tenemos un video que se llama Socialismo, otro que es el Capitalismo, ¿no? Donde explicamos estos sistemas económicos y cómo es que influenciaron, bueno, cuál es la tendencia primero, de a qué se refieren, y luego cómo influenciaron en el mundo, ¿no? Y se lo estoy recomendando porque pues ahorita es básico para poder entender esta cuestión. Nos vamos a ubicar en la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, o sea, 1945, de ahí en adelante. Acuérdense que a partir de ahí pues empieza esta Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría, como saben, es la guerra de enfrentamiento indirecto entre Estados Unidos y la URSS, entre estos dos sistemas, como decíamos, ¿no? De gobierno económicos, o sea, políticos y económicos, ¿no? Que fue el sistema capitalista defendido por Estados Unidos, por Occidente, entiéndase Europa, ¿no? Y el sistema socialista que en ese momento estaba pues defendido principalmente por la URSS, pero pues como saben China también es socialista, es comunista en esa época, estaba buscando eso, y había muchos otros países, ¿no? Entonces la disputa de la Guerra Fría es esa, es ver qué tantos países se vuelven a qué bando, y cada uno de esos bandos, pues como decíamos, está controlado de alguna manera por estos países, ¿no? Por estas potencias. Entonces en ese marco de la Guerra Fría, para los capitalistas, los socialistas son del diablo, ¿no? Y son literal del diablo, o sea, hacían campañas publicitarias para poner a los rusos, para que se vieran como que eran los malos de la película, ¿no? Acuérdense de las películas de Rocky, por ejemplo. Rocky, el malo era el ruso, ¿no? Y también esto también tiene un vínculo histórico, luego hablamos de eso, en cuanto a la creación de los cómics. Los primeros cómics, Superman y luego el Hombre Araña y todos los demás, que utilizan pues colores muy patrióticos, ¿no? El Capitán América, por ejemplo, y luchaban en contra de los rusos. En general, ya el imaginario colectivo pues de Occidente, evidentemente, ¿no? En Occidente, pues ya ubicaban de forma automática a los rusos como los malos, ¿no? Incluso decían que comían niños, ¿no? Que eran satánicos, que comían niños. O sea, bueno, era toda la publicidad que se le hacía, ¿no? En esta época de la Guerra Fría, pues estaba todo eso durísimo, ¿no? Sucediendo en el mundo, ¿no? Y de forma muy sutil, porque pues como sabemos, los medios de comunicación pues influyen mucho en el pensamiento, en la percepción de las personas.
Y esto en esta época pues no se sabía tanto, ¿no? Entonces pues estaba de alguna manera abierto la población a esta influencia. Y ahí se van creando estos criterios, ¿no? Del bueno y del malo, ¿no? Del capitalismo, que es la forma en la que deberíamos de vivir y es la que mejor proyecta la vida, etcétera, para los occidentales, y para los socialistas, pues todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, en este marco histórico, hay varias cosas que se han hecho para poder lograr el éxito de cada uno de los sistemas económicos y políticos, ¿no? Entonces, han intervenido, por eso se llama Guerra Fría, porque no hubo un enfrentamiento directo, no hubo una guerra caliente entre Estados Unidos y la URSS, pero sí hubo guerras que apoyaban por atrás, apoyaban tanto los rusos como los estadounidenses, y de esa manera pues fueron enfrentándose indirectamente estas grandes potencias, ¿no? Estados Unidos y la URSS. Estados Unidos iba creando varias cosas, ¿no? Creó, por ejemplo, ¿se acuerdan de la Escuela de las Américas en Panamá? Esta Escuela de las Américas pues era un lugar en donde se estaban adoctrinando. Estados Unidos daba dinero por parte de la CIA y patrocinaba por ejemplo, este centro de estudios que, bueno, no es que estudiaran ahí cosas, ¿no? Sino que eran, más bien, les enseñaban a los soldados que estaban ahí en esta Escuela de las Américas, les enseñaban técnicas de guerra, de insurgencia, de contrainsurgencia, les enseñaban pues estas tácticas militares para poder enfrentar golpes de Estado, para poder provocar golpes de Estado, para poder provocar inestabilidad en los gobiernos, ¿no? Y esto Estados Unidos lo hacía con la intención de que pudiera precisamente desestabilizar gobiernos o tener una herramienta a favor en la que pudiera actuar indirectamente en caso de que hubiera gobiernos que no estuvieran de acuerdo con su sistema capitalista que él quería, ¿no? Entonces, acuérdense también que Estados Unidos definió a América como su patio trasero. Bueno, en México también dijo que era su patio trasero, ¿no? Más bien. Pero el continente americano es su zona de influencia, ¿no? Es su área de influencia y pues los europeos no entran hasta acá a influir, ¿no? A invertir, digamos, de forma excesiva, etcétera. Estados Unidos aquí en América había procurado que fuera el líder, ¿no? de todos estos países y de todo este sistema capitalista. Entonces va a cuidar mucho que no haya ningún tipo de influencia socialista en su área de influencia, ¿no? en América. Entonces por eso esta creación de la Escuela de las Américas, ¿no? Para que pueda tener esta herramienta en el caso de que hubiera en caso de que tuviera que aplicarla, ¿no? O utilizar esta escuela o estos miembros militares, pues pudiera hacerlo, ¿no? Para haberse beneficiado. Entonces es un primer antecedente de este concepto, ¿no? Esto lo mencionaba porque no nada más va a esta Escuela de las Américas va a influir en un solo país, ¿no? O sea, a pesar de que se instaló en Panamá, pues estos soldados, esta insurgencia, pues van a actuar en todos los países que Estados Unidos les diga, ¿no? Y es el caso de Chile, ¿no? Estos personajes que venían de haber estudiado en esta Escuela de las Américas, estos graduados, pues eran parte de los movimientos de desestabilización que hubo en Chile. Vamos a ver más adelante, ¿no? Pero antes de ver esto, bueno, unos años más adelante, en 1955, también en el contexto de la Guerra Fría, como decía, lo que buscaba Estados Unidos era que se estableciera de facto el sistema capitalista, ¿no? En todo el mundo, en América. Y entonces pues ya tenía perfectamente diseñada una economía y ya tenía perfectamente diseñada toda una estrategia. Y entonces lo que le toca ahora a Estados Unidos hacer es enseñar esta estrategia, enseñar este pensamiento económico, estas ideas capitalistas que se difundan. Y entonces también en la Universidad de Chicago, que es en donde se estudiaban o se desarrollaban parte de estas teorías de la economía, ahí en la Universidad de Chicago va a lanzar una beca para que pues economistas latinoamericanos fueran a estudiar allá a Chicago
y aprendieran toda esta idea capitalista, ¿no? Este sistema en la etapa del neoliberalismo, y pues aprendieran por qué, o sea, toda la teoría, ¿no? O sea, por qué iban a defender evidentemente el pensamiento a favor de la economía capitalista, y les iban a enseñar cómo aplicarlas en los gobiernos, ¿no? Entonces se va un grupo de becarios chilenos, eso sí, que van a ser conocidos como los Chicago Boys, ¿no? Los Chicago Boys van a ser, como decíamos, varios economistas chilenos, latinoamericanos, que van a aprender todo este sistema neoliberal por parte de este sujeto que era el intelectual que los estaba conduciendo, ¿no? En esta teoría de Milton Friedman, acerca de que el mercado no debería de regularse, ¿no? O sea, el mercado internacional debería de regirse por la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces los precios, los estados nacionales, los gobiernos, no deberían de intervenir en la economía, deberían de dejarla libre, sin cobrar, por ejemplo, aranceles muy altos, o aplicar a veces políticas proteccionistas económicas que favorecen directamente al país, ¿no? Por ejemplo, si se cobran excesivos impuestos a las cosas importadas, pues fomenta que compren las nacionales, ¿no? Si uno va al súper y el café británico está, no sé, a 3 veces el precio del que el café mexicano, pues habrá quien sí lo compre, ¿no? Pero la mayoría ya van a pensar que pues va a ser mucho el costo, y entonces a lo mejor compran el mexicano, ¿no? Entonces este tipo de políticas proteccionistas, precisamente para proteger la economía, según estos economistas del club, ¿no? De los Chicago Boys, no deberían de existir, ¿no? Deberían de dejar libre al mercado, que es una de las características principales del sistema capitalista, ¿no? El libre mercado. Entonces se está enseñando esta teoría a estos chilenos, a estos Chicago Boys, con tal de que después de que aprendan esta teoría y de que se vayan becados a Estados Unidos y estén ahí estudiando, regresen a sus países y apliquen estas teorías, apliquen la modernidad en Chile, ¿no? La industrialización, todo esto que ya hemos de alguna manera visto, ¿no? En algunos momentos de la vida, como es que la industrialización y esta aceleración de la producción de las cosas, pues era lo que se pensaba a principios y a mediados del siglo pasado, que era la solución, lo que iba a traer la felicidad, o digamos la prosperidad, el desarrollo, ¿no? A los países. Bueno, entonces ahí está este marco histórico, ¿no? Esta tensión. Acuérdense que hubo muchos momentos de tensión protagónicos, ¿no? De esta época, de la Guerra Fría, ¿no? Estuvimos como humanidad, ¿no? A punto de llegar a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Acuérdense de la crisis de los misiles en Cuba, eso ya después lo platicaremos en otro momento. Pero había mucha tensión, ¿no? Había mucha tensión. Acuérdense del asesinato de John F. Kennedy. En algún momento se dudó o se pensó que podía haber sido una conspiración cubana liderada por la URSS para poder matar al presidente. O sea, a ese nivel, ¿no? A ese nivel de tensión mundial es que se vivía en pues, toda esta época de los 60, 70 y todavía 80s. Todavía los 80s también fue un momento de una tensión en la Guerra Fría muy importante. Y bueno, ahí estaba, ¿no? Entonces en este marco histórico, este señor Salvador Allende tiene su propio proyecto de democracia, ¿no? Bueno, su propio proyecto de marxismo. Acuérdense que también por ahí hay un video del marxismo. Es un poco complicado hablar del... Bueno, no es complicado, sino que requiere pues platicar de ello en un momento particular, ¿no? Porque acuérdense que el marxismo pues también es un sistema filosófico, económico, político, ¿no? O sea, tiene de las tres. Es una explicación de cómo el ser humano vive, ¿no? Cómo es que el ser humano ha producido a su sociedad. Entonces analiza muchos elementos de la naturaleza, de la filosofía, y el marxismo principalmente es materialista, ¿no? Acuérdense que en la filosofía pues, se dedica a cuestionar, ¿no? Sobre todo, ¿no? La filosofía hace preguntas acerca de la vida,
Y entonces hay una pregunta muy importante en la filosofía y se refiere a qué es lo que constituye la vida, ¿no? O sea, si lo constituye lo físico, si lo físico es lo que influye en el ser humano, o el ser humano influye en lo físico, ¿no? O sea, uno es idealista o es materialista, pensando, por ejemplo, que las condiciones materiales de la vida influyen en el ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que haya nacido digamos, en la playa, pues a lo mejor los elementos del calor que vive en el lugar le van a permitir que desarrolle ahí en su espacio ciertos cultivos, por ejemplo. Su vestimenta va a ser distinta a las personas que vivan en un lugar frío, porque pues evidentemente hace mucho calor. Entonces su cultura puede ser distinta, ¿no? Estamos hablando de una época muy prehistórica y entonces incluso su religión o su identidad puede ser muy determinada, ¿no? Por estas condiciones materiales. O por el contrario, ¿no? Los idealistas piensan que una idea pues, puede volverse material, ¿no? Una vez que se aplique pues, el hacerlo, ¿no? El proceso por el cual esta idea se lleva a cabo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno piensa tiene una necesidad, entonces piensa en una mesa y se imagina la mesa y se imagina hacer el esquema de la mesa y después ya tener la madera y pegar las patas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, uno idea cosas y después esas cosas se producen. Bueno, estos elementos de la filosofía y que tienen que ver con el marxismo están por ahí en los videos del marxismo, no nos vamos a detener ahí. Carlos Marx pues tiene este concepto de que la historia es materialista y entonces tiene un discurso muy particular, ¿no? Acerca de cómo es concebida la vida a partir de estas cuestiones materiales. Y bueno, a partir de esta idea, acuérdense que hay muchos socialismos, ¿no? Este marxismo va a influir en el socialismo, en el sistema económico que debería de existir para la humanidad, según Carlos Marx. Pero cada socialismo que ha ido estableciéndose en el planeta ha sido distinto. Por ejemplo, el socialismo de China es un socialismo que es diferente al socialismo de la URSS, por ejemplo, ¿no? Que es a la vez diferente del socialismo que existe en Cuba. Aunque en estos países todos reconocen el marxismo, ¿no? Se reconocen entre sí, cambian algunos elementos. Entonces, Salvador Allende tiene su propio concepto del socialismo y lo quiere aplicar, ¿no? Es un concepto que viene de la democracia, o sea, no es a partir de la revolución, como Carlos Marx decía, que tenía que haber una revolución para que hubiera un cambio, ¿no? En las estructuras sociales, sino que Salvador Allende dice que por medio de la democracia, o sea, por medio del voto y del reconocimiento de lo que la quiere la mayoría, se puede llegar a este proceso del socialismo, ¿no? Entonces está en su campaña política, en su campaña presidencial para ser presidente, y pues es lo que está fomentando, ¿no? Este socialismo democrático, que es la perspectiva particular de Salvador Allende. En Estados Unidos, en el año 1969, sube a la presidencia este señor Richard Nixon, y con él su asesor famosísimo, seguramente lo habrán escuchado hablar, Henry Kissinger, ¿no? Henry Kissinger, para los que estudian relaciones internacionales, pues es un referente básico, ¿no? Porque pues fue digamos, el director, ¿no? De toda la política exterior en toda esta época. Era el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de Richard Nixon, y bueno, siempre estuvo en este papel de asesor, ¿no? De la Casa Blanca y de los presidentes, y nunca se tocó el corazón, ¿no? Pues también es muy famoso, porque él instigó cualquier movimiento muy maquiavélico, ¿no? Muy el fin justifica los medios.
Entonces él promovía precisamente que se hicieran estos movimientos de desestabilización o de golpes de Estado, de intervenciones, ¿no? Ya sea por un medio, por el otro. O sea, cometer un golpe de Estado pues no es tan sencillo, ¿no? Antes de eso hay muchos otros métodos por los cuales se busca, digamos, producir un resultado favorable para el capitalismo, ¿no? Entonces, pues estos personajes, ¿no? Tanto Kissinger como Richard Nixon, inmediatamente vieron a Chile como que iba en una vía directa al comunismo. Y en este marco pues de la Guerra Fría, pues no iban a permitir que este señor, y menos en América Latina, pues estableciera un sistema socialista, ¿no? Ya había sucedido la Revolución Cubana. O sea, ya había habido, por eso les decía que si se acordaban de ese momento de auge, ¿no? En Cuba, ya había sido la Revolución Cubana, fue en 1959, se estableció Fidel Castro ahí, Fidel Castro establece un sistema socialista, y ese sistema socialista es apoyado por la URSS. Entonces Estados Unidos ya también sentía muy, muy nervioso por tener aquí en Cuba, a unos kilómetros de Florida y a unos un poquitos más, pero muy cerca, Washington y la Casa Blanca, al enemigo, ¿no? O sea, ya con un misil, y luego en la época de la época nuclear, pues un misil podría ser estallado directamente en Washington o en algún lugar en Estados Unidos, en territorio estadounidense, y eso sí ya preocupa sobremanera, ¿no? Entonces, pues en Cuba, en Chile, pues ya se estaba previendo todo esto, y pues obviamente no les gustó para nada, ¿no? De inmediato no les gustó para nada, y bueno, van a empezar a fomentar por todos los medios, primero que no llegue Allende a la presidencia, ¿no? Porque ahorita todavía estamos previo a las épocas de las elecciones, ¿no? Las elecciones en donde ganó Allende fueron en septiembre de 1970. El 4 de septiembre fueron las elecciones presidenciales, donde ganó Salvador Allende. Entonces, previo a esto, bueno, Estados Unidos estuvo fomentando, ¿no? Por todos los medios, apoyó a que los Chicago Boys presentaran su programa económico, a que apoyaran al candidato presidencial de la oposición, ¿no? Jorge Alessandri, que era un radical, era a favor de Estados Unidos, del sistema capitalista, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente no lo lograron, ¿no? Porque ganó la presidencia Salvador Allende. Entonces, pues en ese momento en la Casa Blanca estuvieron muy, muy preocupados por la situación, y Nixon ordenó a la CIA impedir que se tomara el poder o derrocarlo, ¿no? De alguna manera. O sea, ya a ese nivel de que no quería Estados Unidos que el presidente electo pues llegara a tomar posesión, ¿no? Y se hicieron varios atentados en contra, por ejemplo, bueno, había este comandante René Schneider, que era el comandante de las fuerzas militares, allegado a Salvador Allende, que fue secuestrado y luego fue asesinado por un grupo de extrema derecha que lo emboscó y que estaba patrocinado, ¿no? por Estados Unidos. ¿Por qué a Estados Unidos no le gustaba tampoco, el socialismo? ¿No? Se entiende que estaba luchando en contra del sistema en la Guerra Fría. Pero otra cosa muy importante es pues la historia del poder, ¿no? y de las guerras prácticamente en todo el mundo, en toda la historia, ¿no? Los recursos naturales que se tienen en un país y el control que se puede tener de esos recursos naturales es fundamental para el interés nacional de las potencias mundiales, ¿no? O sea, Estados Unidos quiere los recursos naturales. Acuérdense que Chile es el principal productor de cobre en el mundo entero, ¿no? Es el que produce todo el cobre, la mayor parte del cobre del mundo. Y el cobre se utiliza para todo, ¿no? Para todo, pues conduce la corriente eléctrica. Y entonces todos los aparatos del mundo están hechos de cobre, ¿no? Tienen cobre. Entonces imagínense el potencial de este producto, bueno, de este recurso natural, que controlaba pues empresas estadounidenses. Entonces, como cualquier gobierno socialista o cualquier gobierno progresista, cualquier gobierno que esté, digamos, que esté inclinado hacia el gobierno de izquierda, al gobierno popular, etcétera,
Por lo regular, o una de las acciones que van a hacer es que van a nacionalizar estos recursos naturales, ¿no? Muchas veces los países tienen estos recursos naturales, por ejemplo, tienen cobre, ¿no? Tienen minas de cobre, o tienen petróleo, o tienen uranio, tienen cosas, los países, y muchas veces no se sabe o no se tiene la forma de cómo extraer esos recursos naturales, ¿no? Entonces, los países tienen que pedirle o abrir, digamos, licitaciones para que empresas extranjeras exploten el recurso natural, porque, pues, como decimos, no tienen máquinas, ¿no?, físicas que hagan la extracción de los minerales. Entonces, en este caso, en el caso de Chile, pues sí estaban compañías estadounidenses explotando el recurso, ¿no? Entonces, pues obviamente Estados Unidos lo que quiere es seguir teniendo ese control. Y no nada más el cobre, pero ya Salvador Allende en su campaña había dicho que iba a nacionalizar, ¿no?, como es característico de un gobierno socialista, iba a nacionalizar pues los diferentes recursos naturales, ¿no?, o empresas también que deberían de controlar el gobierno. Por ejemplo, estaba AT&T, como saben, esta empresa International Telegraph and Telephone Company, que es una empresa, pues, de comunicaciones, ¿no? Y entonces es estadounidense. Y pues también estaban buscando pues retirarla, ¿no? O sea, que el gobierno se hiciera cargo de ella, indemnizar toda esa inversión, y que el gobierno socialista tomara el control de un recurso tan importante como son los medios de comunicación, ¿no? Entonces Estados Unidos, pues no le parecía para nada esta situación. De hecho, se dio la nacionalización del cobre en Chile. Y pues Estados Unidos estaba desesperado, ¿no? Y durante este primer periodo primer y único periodo del gobierno chileno de Salvador Allende, estuvieron metiendo mucha presión a estos grupos sociales para organizar huelgas. Se organizaron huelgas de transportistas, se organizaron huelgas de estudiantes, y se hacían movimientos, bloqueos de las vías de comunicación. O sea, se hacía un caos, ¿no? Se buscaba crear un caos. Hubo una crisis de desabastecimiento de los alimentos. Y esto aunado a que todavía, digamos, el poder occidental, o digamos el poder de la derecha, ¿no?, de la política de la derecha, apoyada por Estados Unidos, tenía el control de los medios de comunicación. Se hizo una campaña de desprestigio a Salvador Allende y a su gobierno, ¿no? Entonces le estaban pegando durísimo a Salvador Allende en ese sentido, por haber nacionalizado el cobre, por haber expropiado los territorios de las empresas estadounidenses, por tener un sistema socialista, por tener acercamiento con gobiernos socialistas. No era amigo de la URSS, era amigo de Cuba, de Fidel Castro. Entonces, pues Estados Unidos lo que hacía era ir fomentando cada vez más estas situaciones, tratando de derrocar al gobierno, ¿no?, de Salvador Allende. Entonces, había huelgas y había, pues como decía, todo este tipo de movimientos de desestabilización. Por eso hacíamos referencia a la Escuela de las Américas, ¿no? Porque pues ahí fue donde aprendieron, ¿no? Fue una política, realmente una política una política exterior estadounidense, el tratar de disuadir el gobierno de Salvador Allende, el gobierno socialista, pues por seguridad nacional, ¿no? Entonces los recursos iban destinados legítimamente a este objetivo, y por eso decíamos que era muy maquiavélico, ¿no? Porque con tal de obtener el objetivo de derrocar el gobierno socialista, que representaba un peligro para Estados Unidos, pues se valía prácticamente todo, ¿no? Se valía prácticamente todo. Y Salvador Allende estuvo en la ONU denunciando pues toda esta intervención estadounidense y el papel que jugaba en las empresas transnacionales, los intereses que tenía Estados Unidos y cómo había financiado a estos grupos que lograban motines y que hacían huelgas indefinidas y que creaban un caos, ¿no? Un verdadero caos en Chile. Pero bueno, finalmente no fue escuchado, ¿no? O sea, no fue, digamos, no había una intervención real por parte de Naciones Unidas, ¿no? O sea, nomás fue una denuncia, pues.
Hubo un intento de golpe de Estado antes del verdadero golpe de Estado en Chile. Se le conoce como el tanquetazo, ¿no? Fue un poco antes, fue en el mismo año, en el 73. Fue en junio, pero lograron detener este intento de golpe de Estado. Y de hecho, el que golpeó finalmente Augusto Pinochet estaba en este momento, en el momento del primer golpe de Estado, o en el intento del golpe de Estado, estaba del lado del presidente. Él todavía estaba del lado del bando, o aparentando estar del lado de Pinochet, pero pues finalmente ya se supo, ¿no? Coludido con la CIA, ¿no? Entonces, el 11 de septiembre de 1973, después de todo este caos que se logró hacer en Chile, de todo lo que sucedió, bueno, finalmente hay un levantamiento por parte de Augusto Pinochet que derroca directamente al gobierno de Salvador Allende, ¿no? Lo acorralan en el Palacio de Moneda, en donde pues estaban ahí, desde ahí dirigían el gobierno. Y hay un lanzamiento de bombas, ¿no? Es un bombardeo a la casa de Moneda, pues para quitar al gobierno, ¿no? De Salvador Allende. Salvador Allende alcanzó, hay una declaración de parte de Allende, su último discurso, digamos, en donde lo grabó a una radio que todavía no tenía el control, Radio Valparaíso. Era todavía una radio libre, ¿no? Digamos, todavía no tenía control la extrema derecha. Y entonces logró transmitir en vivo este último discurso en donde dice viva Chile. Y bueno, donde él ya se sabía como, pues, en una circunstancia pues muy crítica, ¿no? Porque estaban los soldados afuera, estaban bombardeando desde el cielo, liderados por Augusto Pinochet, ¿no? Esto fue un poquito antes de morir. Salvador Allende no lo capturaron, él se suicida antes de que finalmente entren los soldados. Y bueno, empieza este gobierno de Salvador Allende, esta dictadura férrea de Salvador Allende, con una brutal represión en contra de la población. No había libertad de expresión, como son las dictaduras, ¿no? No había una libertad de expresión, hubo una represión brutal en contra de la población, hubo detenidos, hubo torturados, hubo desaparecidos durante todo este movimiento de la dictadura. Todas las personas que pensaban diferente, como ya saben, son perseguidos políticos. Se establecieron todas las reformas. Bueno, primero se abolieron las reformas de Allende, las reformas socialistas. Se revirtieron muchas cuestiones políticas, ¿no? En ese sentido. Y se empezó a establecer todas estas políticas de los Chicago Boys, ¿no? Todas estas políticas neoliberales que favorecían, las privatizaciones de las empresas. En muchos casos también tenían una tasa preferencial para pagar impuestos, etcétera, ¿no? Todo el beneficio a esta cúpula del poder que maneja el dinero, ¿no? A los burgueses, digámoslo de una manera, ¿no? Entonces hubo una gran represión a lo largo del tiempo. Incluso también seguramente habrán escuchado de Víctor Jara, ¿no? Este cantautor. Era un cantautor de protesta. Era miembro de varios grupos comunistas, ¿no? O sea, se le vinculaba como tipo revolucionario, ¿no? Como él siempre hacía una crítica de cómo era que la cultura pop había invadido, esta cultura estadounidense había invadido pues las culturas de toda Latinoamérica, ¿no? Y los despojaba de su autenticidad, y entonces él promovía pues la música, ¿no? La canción chilena. Entonces hacía canciones de protesta, y bueno, pues ahí están sus canciones, ¿no? Por eso fue tan famoso por esta cuestión y por cómo murió, porque finalmente lo detuvieron ya una vez que Pinochet estaba en el gobierno, o bueno, que había tomado posesión de este golpe de Estado. Es capturado y se dice que le rompieron las manos, ¿no? que lo torturaron, y que después todavía lo humillaban y le decían que tocara con las manos rotas, y finalmente pues lo asesinaron, ¿no? Entonces todo este tipo de injusticias que se viven en una dictadura, pues además de que son terribles y evidentemente pues son
son denunciables, ¿no? A cualquier nivel y en cualquier característica o situación que se pueda pensar. Bueno, además de eso, pues Estados Unidos fue quien lo fomentó, ¿no? Como decíamos, desde Nixon, desde Richard Nixon, y la aplicación de esta Escuela de las Américas y toda esta intervención por parte de la CIA, ¿no? Más adelante también va a haber otro Plan Cóndor, un Plan Cóndor que también Estados Unidos fue quien lideró este plan secreto. Muchas de las cosas que se saben ahora, como sabrán, pues es precisamente porque se han destapado muchas informaciones, ¿no? Esto en la época pues no se supo hasta muchos años después. Y en este Plan Cóndor, pues era también un plan financiado por las administraciones estadounidenses, desde Nixon, Ford, Ronald Reagan, Henry Kissinger, ¿no? Detrás de todo este Plan Cóndor, en el que pues era un sistema de represión coordinada en los países del sur, precisamente para evitar cualquier movimiento como el que habíamos visto en Chile, ¿no? Entonces había intervenciones, había movimientos de inestabilidad, había presión diplomática, había un montón de situaciones que desfavorecían a los gobiernos que no tuvieran la misma política de Estados Unidos, ¿no? Y este caso pues es uno de los más importantes y más icónicos que ha sucedido en América Latina para demostrarnos este intervencionismo estadounidense, ¿no? Y de ahí vienen pues muchos pensamientos negativos, digámoslo de esa manera, en contra de los estadounidenses. Ahora pueden entender por qué muchas veces a los estadounidenses no se les tiene tanto aprecio en América Latina, ¿no? Por esta situación, porque evidentemente pues Chile no es el único país, prácticamente en toda Latinoamérica, en cada país de Latinoamérica ha intervenido Estados Unidos en un momento u otro de la historia, sobre todo desde el siglo pasado, desde que empezara 1900 en adelante, desde que España fuera dejando sus colonias, ¿no? En las islas del Caribe, etcétera, pues Estados Unidos ha querido acaparar todo ese imperialismo, y entonces pues América Latina pues ha sufrido, ¿no? Los países de América Latina hemos sufrido esta intervención que pues favorece finalmente a los intereses directamente de Estados Unidos, ¿no? Y nunca de la población o nunca de las víctimas, por ejemplo, de las dictaduras, ¿no? Y en este caso de Chile, pues por eso es tan importante, porque pues se cometieron genocidio o se cometió, digamos, un asesinatos por parte del Estado, ¿no? Lo que se conoce como terrorismo de Estado, y hubo miles de desaparecidos, y nunca el gobierno hizo o nunca se había hecho nada de forma oficial por recuperar esa información o por recuperar a estos desaparecidos que fueron capturados por la policía, por el ejército, y que nunca más se supo de ellos, ¿no? Augusto Pinochet gobernó hasta 1990, desde el 73 hasta el 90, y entonces a partir de ahí se abrió, ¿no? Entregó el poder, se abrió un espacio en Chile para poder, para que hubiera una especie de democracia, aunque Augusto Pinochet se mantuvo al frente del gobierno, de los militares durante más tiempo todavía, hasta el 98, pero a partir de 1990 cambió la presidencia a favor de un gobierno democrático, ¿no? Que ya no era una dictadura militar, sino que era un gobierno civil, ¿no? Político, ya no encaminado por los militares, pero o por Pinochet, que finalmente fue el líder durante todo este tiempo. Y bueno, de ahí en adelante, pues en apariencia se ha ido abriendo, ¿no? Esta sociedad chilena incluso, ¿no? Imagínense, hasta 1990, que había una dictadura muy importante, pues no se podía escuchar, por ejemplo, música de protesta o música de rock, ¿no? El rock era clandestino, y el rock muchas veces lo que decía o lo que fomentaba en sus canciones, en las letras, etcétera, era precisamente en contra de la represión. Entonces ahí vemos unos rasgos muy característicos de la sociedad chilena, que apenas no tiene tanto tiempo, que se pudieron abrir de forma, y poco a poco, o sea, no fue que de un día para otro ya
se permitiera, ¿no? Sino que poco a poco la sociedad se ha permitido abrirse a nuevas formas que pues en algunos otros países ya existían, pues debido a las libertades que tenemos en diferentes países, ¿no? O sea, toda esta cuestión de la sociedad, de la comunidad homosexual, o de la apertura de todos estos grupos feministas, hablar acerca del aborto, pues todo esto estaba totalmente prohibido en Chile por la dictadura hasta apenas, de 1990 para acá, ¿no? Entonces también nos dan elementos para poder entender un poco cómo piensan los chilenos de esa generación y cómo pueden ver la vida, ¿no? Luego de este periodo tan traumático de dictadura, ¿no? Y es precisamente lo que sucede ahora, lo conectamos rápidamente con el presente, con el presidente Gabriel Boric, quien pues es un presidente muy joven y es un presidente también de izquierda, y es un presidente que una de sus labores que ha hecho con respecto a este tema es que ha abierto la investigación de forma oficial para que el gobierno esté encargado de proporcionar la información de los desaparecidos, de realizar investigaciones en las que se puedan, pues ya de forma profesional, digamos, legal, oficial, ¿no? Por parte del gobierno, para ayudar a todas estas personas a que encuentren los restos de sus familiares y se investigue acerca de cómo quedaron, ¿no? Entonces, ese es el vínculo que se tiene con respecto a al golpe de Estado de Augusto Pinochet, y en el presente con el presidente actual Gabriel Boric de Chile, pues para entender qué es lo que pasó en esta semana. Bueno, pues esa es la historia a muy grandes rasgos y platicada de forma muy concisa, lo que fue el golpe de Estado en Chile y por qué se conmemora los 11 de septiembre, el día 11 de septiembre, esta situación tan importante, ¿no? Ahí está, te invito a que me mandes tus comentarios, preguntas, sugerencias, lo que consideres importante decir aquí en los comentarios. Acuérdate que este podcast nosotros lo vamos armando con las preguntas y los acontecimientos más importantes de lo que va sucediendo a nivel internacional. Los explicamos de una forma así somera en este otro lenguaje después de la clase. Y entonces pues te invito a que preguntes cualquier cuestión de la que tengas duda. Nosotros vamos a estar muy contentos de poder aclarar esta duda por acá por el podcast, ¿no? Entonces, bueno, los invito, les reitero la invitación a que nos sigan en las producciones de Escritor Internacional. Mi nombre es Ludwig Hense y como sabes, nos veremos en el futuro.